Este texto en Habacuc, ¿por qué el profeta pronuncia estas palabras tan fuertes, tan cuestionables? Cuestionables en el sentido de que él hace un cuestionamiento a Dios, porque él no está viendo realmente que el atributo de la justicia de Dios se haga presente en la tierra. Resulta que Habacuc vivió en un tiempo de corrupción en Judá, y en ese tiempo los líderes eran injustos, los ricos oprimían a los pobres y la idolatría abundaba. Y Habacuc esperaba que Dios actuara, pero ¿saben qué pasaba mientras Habacuc esperaba que el Señor hiciera su obra? Que Dios guardaba silencio. Dios guardaba silencio. Y conforme miraremos un poquito en esta historia de forma muy general, veremos cómo Dios va a guardar silencio y cómo Dios posteriormente va a mostrar su obra, pero no nos adelantemos. Ahora, no solamente Habacuc tuvo que vivir una época donde el poder de Dios, él no lo vio presente. También alguien tan conocido como Job, del cual pues realmente estamos muy familiarizados con la vida y obra de este hombre. Pues Job, un hombre varón, fiel, consagrado a Dios, con un temor profundo hacia el Creador, él, siendo bendecido por Dios, teniendo hijos, teniendo posesiones, teniendo una fama, ¿sí? Un honor dentro de los ancianos de su pueblo, de la noche a la mañana lo pierde todo. Pasa de ser alguien rico, próspero y con una familia extensa a no tener nada. Pasa de tener honor a no tener ya una valía ante las personas de la sociedad de aquella época. Lo perdió todo. Y seguramente él se podría preguntar, ¿dónde está el poder de Dios? Así como Habacuc se llegaría a preguntar, ¿dónde está el poder de Dios? Y lo primero que nosotros debemos comprender es que como hijos de Dios, debemos saber que habrá temporadas en las que parecerá como si el poder de Dios se ocultara para nosotros. Y esto tenemos que tenerlo muy presente para no decepcionarnos y para que nuestra fe y nuestro ánimo no decaiga. A veces va a pasar. Ahora, ¿por qué a veces el poder de Dios se oculta para nosotros? Quiero que exploremos 4 posibles razones del por qué el poder de Dios a veces se oculta de nosotros, o por lo menos no lo vemos presente. ¿Sí? Entonces, la primera de esas razones es que puede que hayas pasado por alto el poder de Dios. William Gurnall nos dice a este respecto, mira de nuevo y sin duda verás alguna fuerza que te ha pasado desapercibida antes. Tal vez oraste esperando que Dios respondiera de cierta manera, pero mientras lo esperabas mirando por la ventana delantera, Él entró por la puerta de atrás. Esto es, esperaste un alivio repentino de la prueba, pero en su lugar Dios te dio fuerza para orar con mayor fervor. No solo esto, ¿no ves que tienen mayor poder de abnegación que antes? Es decir, ¿no te humilla cada vez más la espina clavada en tu carne? Si es así, has luchado con un fuerte oponente, tu orgullo, y has luchado bien. ¿Qué cosa más dura y contra naturaleza hay que obligar al orgullo carnal a doblar la rodilla delante de Dios? ¿Qué nos quiere decir Gurnall a través de esta cita? Mira, él nos quiere decir que a veces el problema es un problema de perspectiva. Es decir, quizás estamos tan enfocados en esperar la respuesta de cierta manera que se nos olvida que Dios puede actuar de 1000 formas distintas a como nosotros lo pensamos. Y al esperar una respuesta de cierta manera de parte de Dios, pasamos por alto que su poder está actuando de una manera diferente y que quizás nosotros no lo estamos viendo. Por eso siempre es importante, por ejemplo, tener en cuenta un texto como Isaías, en su capítulo 55, que nos enseña que muchas veces el problema es un problema de perspectiva.
porque no vemos las cosas como Dios las ve, porque evidentemente su sabiduría es mucho más infinita que la nuestra. Y por eso, por ejemplo, aquí en Isaías capítulo 55, usted lee en el versículo 8 y versículo 9, que el Señor dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Aquí hay una clave muy importante. Entiende que la forma de actuar de Dios es muy diferente a la forma en que tú crees que las cosas se van a dar. Allí está la diferencia. Dios es mucho más sabio. Dios es miles de millones, infinitamente veces más experimentado y tiene todo el conocimiento para saber cómo hacer las cosas en tu vida y en la mía. Esa es la realidad. Y Dios siempre nos va a dar la luz para saber cómo empezar a ver el poder de Dios en nuestro diario vivir. Y a veces Él se tomará su tiempo, no siempre te lo va a mostrar de una vez. A veces Él se toma su tiempo. Ahora pensemos en Habacuc. Resulta que Habacuc había visto toda esta corrupción. Y Habacuc esperaba que Dios actuara de una forma específica. Él quería ver un juicio inmediato contra los impíos de Judá. Pero ¿saben cómo le respondió Dios? Dios les dijo, claro que sí, el pueblo de Judá va a ser castigado. Pero ¿sabes cómo va a ser castigado? A través de los caldeos, a través de Babilonia. Y esto fue mucho más interesante, porque Habacuc le hizo en la cabeza así como, ¡wow! ¿Cómo así? Vas a castigar a Judá y lo vas a hacer a través de los caldeos. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que utilices a una nación más impía que debe de ser castigada también? Para castigar ahora a la gente y a la corrupción que se está viviendo acá en Judá. ¿Cómo es posible esto? Entonces, Habacuc no entendió en principio lo que Dios estaba haciendo. Es decir, incluso esta respuesta de Dios no le pareció que en ella se manifestaba el poder que él quería ver. Porque saben que muchas veces el problema es un problema de perspectiva. Y cuando hay un problema de perspectiva, pasamos por alto el poder de Dios y la forma en cómo Dios actúa. En segundo lugar, ¿cuál es la segunda razón? A veces Dios puede demorarse a propósito. William Gurnall nos dice, cuando has esperado todo el tiempo que estás dispuesto a esperar y Dios aún no ha respondido, no dejes que tu propia impaciencia le acuse de ser negligente. En su lugar di, mi Padre es más sabio que yo, enviará lo necesario cuando haga falta. Sé que si retrae su mano al presente, solo es porque sabe más que yo. Una razón para aplazar la liberación es darnos la oportunidad de crecer en la fe. Cuando una madre enseña a su hijo a andar, se aleja un poco y extiende su mano al niño, llamándolo. Si ejerce su fuerza acercándose al pequeño, eso no sirve, porque el niño no puede entonces ejercitar sus piernas débiles. Si lo ama, le dejará sufrir un poco al presente para asegurar su salud futura. Igualmente, ya que Dios ama a sus hijos, a veces los deja luchar para fortalecer las piernas de su fe. Entendamos esto. Dios a veces se puede tardar, a veces incluso un poco más de lo que hemos nosotros proyectado. Y Él solo se mostrará en el momento en el que nosotros hemos aprendido la lección y nuestra fe se ha fortalecido de una manera preciosa y profunda. Y esto es lo que va a pasar con Habacuc. Él cree que Dios debía actuar en su tiempo, pero resulta que Dios solamente va a actuar en el tiempo que Él lo determine. Porque Dios se toma su tiempo. Por momentos podemos sentir que Dios se retrasa en responder nuestras oraciones o en actuar frente a la injusticia como lo experimentó Habacuc. Sin embargo, la demora de Dios nunca es por negligencia, sino por sabiduría y propósito. Incluso cuando tú lees, por ejemplo, Segunda de Pedro, en su capítulo 3, versículo 9, allí encuentras que Dios, por ejemplo, nos dice
Segunda de Pedro 3:9, el Señor no retarda su promesa, la promesa de volver a recogernos. Según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Incluso en este aspecto, en la actualidad, ¿por qué el Señor no ha venido? Porque Él desea que su pueblo se arrepienta, Él desea que su pueblo se consagre, Él desea que tú y yo estemos entregados a esa comunión maravillosa con nuestro Dios y estar en ese arrepentimiento continuo y en esa salvación preciosa que Dios nos ha dado por gracia, pero que se hace presente y evidente en nuestras vidas. Entonces, así como una madre que se aleja momentáneamente para que su hijo aprenda a caminar, Dios muchas veces nos deja atravesar temporadas de espera para fortalecer nuestra fe. Habacuc deseaba una respuesta inmediata, pero Dios le mostró que su plan se cumpliría en el tiempo correcto, y aunque pareciera tardar. Miren cuál es la respuesta de Dios. Claro, Habacuc protesta porque les dice cómo es posible que vayas a castigar a Judá a través de los caldeos si ellos merecen castigo también. Pero mira la respuesta que Dios le da a Habacuc. Dios le dice, aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin, y no mentirá, aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Y aquí hay un texto de la Escritura que me parece precioso porque va a ser citado en Romanos capítulo 1, versículos 16 y 17, y que va a ser el fundamento en cierta manera de la salvación por gracia que nosotros recibimos en el nuevo pacto. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Texto precioso y maravilloso. Y eso es lo que Dios le dice. Muchas veces debe pasar un tiempo prudente antes de que Dios muestre su poder para que tu fe y mi fe maduren. Y la fe madura no depende de respuestas inmediatas, sino de la confianza en que Dios nunca llega tarde, sino en el momento perfecto. Dios siempre va a llegar en el momento perfecto, no en el que tú consideres, no en el que yo considere, sino en el que Dios considere. Y muchas veces Él lo hace para que nosotros crezcamos en fe, para que dejemos a un lado la incredulidad y para que nosotros podamos ser cristianos que puedan alentar a los demás y que puedan ayudar a fortalecer a los que están decaídos. Dios está trabajando y para eso muchas veces se demora. A propósito, ¿sí? En tercer lugar, no podemos dejar a un lado la idea de que el estorbo de la bendición puede estar en ti. También es real. Ojo, esto no es para que te culpabilices. Que Cristo murió en la cruz del Calvario, llevó nuestros pecados y nuestras culpas. Pero sí muchas veces es necesario tomar en cuenta las palabras del apóstol Pablo cuando él dice, examínense a vosotros mismos para saber si están en la fe. ¿Por qué? Porque muchas veces hay cosas en nosotros, en nuestro ser interior, en nuestra vida, que están siendo un estorbo para que la bendición del poder de Dios se haga presente. No siempre Dios se toma su tiempo. O no solamente a veces es una cuestión de perspectiva, ojo, porque el problema puede estar en ti, puede estar en mí. Y por eso Dios no muestra su poder en tu vida hasta tanto no resuelvas ese asunto que debes resolver con Dios. Hay varias ideas, por ejemplo, que quiero mencionarte que pueden mostrar que el estorbo de la bendición puede estar en ti. Por ejemplo, Mateo capítulo 13, versículo 58 dice que en un lugar específico Jesús dice, y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Muchas veces el poder de Dios se hace presente por una incredulidad, por una falta de fe. Una incredulidad y una falta de fe que se hace presente porque, a ver, nosotros cuando le pedimos a Dios, pedimos con fe. Pero no pedimos anclados en nuestros pensamientos o en nuestros deseos. Nosotros pedimos sobre el fundamento bíblico. Pedimos que Dios conteste nuestras oraciones y peticiones con base en lo que estudiamos de la Sagrada Escritura. Evidentemente hay muchas veces en las cuales se pide
Y se pide mal, como dice Santiago, pero porque no lo hacemos con base en el deseo y en la voluntad de Dios. Pero muchas veces hay incredulidad y falta de fe aún pidiendo dentro de la voluntad de Dios. Entonces debemos tener cuidado, porque esto de una u otra forma puede limitar el poder de Dios, como pasó allí en ese lugar donde Jesús no hizo muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Entonces hay que trabajar esa parte, hay que fortalecer nuestra fe, hay que dejar a un lado la incredulidad. Isaías 59, 1, 2 dice: vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. ¿Sabes cuándo más hay estorbo? Cuando hay pecado no confesado. Mucho cuidado. Porque si hay pecado en tu vida, que no lo has confesado, que no estás trabajando para apartarte de ello, porque recuerden, hay pecados que de la noche a la mañana los dejamos. Hay otros asuntos, hay otros hábitos que tenemos que luchar, que tenemos que mejorar, que podemos mantenernos perseverando toda la vida o incluso experimentar en el camino caídas, pero hay que levantarnos, hay que pedirle a Dios que siga trabajando en nosotros, que nos siga sacando eso, sacando eso, sacando eso. ¿Estás tú confesando el pecado? ¿Estás tú trabajando para librarte completamente de él? ¿Estás en ese proceso de santificación trabajando de forma activa? Recuerda, tus iniquidades, mis iniquidades, pueden hacer división entre mi persona y Dios, entre tu persona y Dios. Y tus pecados pueden hacer que se oculte el rostro de Dios para no oír. Y allí entonces es cuando el poder de Dios no se muestra. Porque Él no va a justificar tu pecado. Él no va a complacer tu pecado. Él no va a complacer mi pecado. Esa es la realidad. Entonces debemos cuidarnos de esto. También, mire lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 6. Dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, ¿cuándo más puede pasar esto? Cuando hay autosuficiencia y cuando hay orgullo. ¿Sí? Si tú tienes orgullo en el corazón, si yo tengo orgullo en el corazón, bueno, probablemente el poder de Dios no se va a hacer presente, porque déjame decirte una cosa: Dios no comparte su gloria. La gloria es del único y verdadero Dios. Y si quizás Dios hiciera algo, una obra, cuando tu orgullo está a flor de piel, cuando mi orgullo está a flor de piel, quizás nos atribuiríamos nosotros el mérito y no le daríamos la gloria a Dios. No sé por qué en ese momento se me viene a la mente el capítulo 8 del libro de los Hechos, cuando Simón el Mago le dijo a los apóstoles: yo también quiero ese poder de imponer las manos y dar el Espíritu Santo. ¿Saben por qué se me viene a la mente ese pasaje? Porque, como le dice Pedro, tu corazón es tan lleno de amargura. Es decir, este hombre no estaba buscando la gloria de Dios, simplemente estaba buscando la manifestación de un poder. Y seguramente eso lo iba a llevar al envanecimiento y al robarle la gloria a Dios. Y Dios no permite que su gloria sea robada. Toda la gloria es para Dios. Miren, nosotros debemos tener eso muy presente. Si damos una buena enseñanza, un buen sermón, una buena clase de niños, si damos un buen consejo, anclados en la sabiduría bíblica y en la sabiduría divina, nosotros debemos siempre glorificar a Dios. ¿Saben por qué? Porque el hecho de que podamos edificar a otros con la palabra de Él, se debe a Él, no a nosotros. Nosotros somos unos inútiles. Nosotros somos, no voy a decir que la peor escoria, pero sí, también. Sí lo somos. Porque no podríamos hacer nada sin Dios. Nada podríamos hacer bien hecho. En realidad, siempre necesitamos a Dios para que Él haga obras preciosas y maravillosas. Entonces, siempre la gloria se la va a llevar Dios. Pero si tú permites que la autosuficiencia y el orgullo se posen en tu corazón, el poder de Dios no se va a mostrar. Gurnall nos sugiere que cuando tenemos que ponernos a cuentas con Dios en algunas áreas, es pertinente hacer un diagnóstico y preguntarnos: ¿confío realmente en Dios y únicamente en Él para satisfacer mi necesidad? ¿O estoy dependiendo de mi resolución, incluso de mi predicador, anciano,
o diácono o de otra fuente externa. ¿Estás dependiendo tú o estás dependiendo de Dios? Doy gracias por la fuerza que tengo. Eso es muy importante, ser agradecidos. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Estad siempre gozosos, orad sin cesar. Y aquí viene el punto importante. Da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con nosotros en Cristo Jesús. De Dios para con nosotros en Cristo Jesús. Hay un poder intrínseco detrás del agradecimiento. Cuando agradecemos, hay un poder maravilloso que desciende de Dios para nosotros. Agradecer es de las cosas más preciosas que hay. Y claro, a veces estamos renegando. Pero si nos tomamos más el tiempo para agradecer y no tanto para renegar, créame que vamos a encontrar bendiciones preciosas y profundas. Ahora, en tercer lugar, pregúntate, ¿ha bloqueado mi orgullo el fluir del poder de Dios? ¿Hay pecado no confesado? ¿Hay en mí incredulidad y falta de fe? Pregúntate eso. Y si encuentras algo que está estorbando en este sentido, dile: Dios, saca esto de mi vida, ayúdame a trabajarlo, ayúdame a apartarme y que yo pueda, Señor, estar en una perfecta comunión contigo, en una entrega constante hacia ti. ¿Sí? Eso es lo que debemos hacer. Este diagnóstico nos va a ayudar a trabajar lo que hace falta en nosotros para poder resolver este problema que puede impedir que el poder de Dios se manifieste. Si bien en el caso de Habacuc, por ejemplo, no aplicaba como estos elementos, su mayor problema en realidad era el no poder aceptar el plan de Dios, y ese es otro elemento que está en nosotros. Nosotros tenemos que aceptar el plan de Dios. Punto. Ese es el lugar donde debemos estar, en el lugar de la aceptación. Yo tengo que aceptar el plan de Dios, que el plan de Dios, que Dios haga lo que quiera, ¿sí? Por lo que debemos entender que a veces el no rendirnos a la voluntad de Dios puede ser un estorbo en ese sentido. ¿Lo entendemos? En cuarto lugar, Dios puede llamarte a perseverar en situaciones críticas. Finalmente, Gurnall nos dice: tal vez nada de lo expuesto responda a tu caso individual. Tu corazón está bien con Dios, has esperado sinceramente en oración, pero Dios retrae su mano. Entonces tienes que vivir y morir en la espera, porque puede que sea lo apropiado. ¿Qué mayor evidencia de tu fe y de la obra de la gracia de Dios en ti que perseverar hasta el fin? Consuélate con la promesa de que cuando estés en las últimas, llegará la fuerza. La palabra dice: los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, en Isaías 40:31. El profeta no fue enviado a la viuda antes de que ésta hubiera cocido el último pan. Job no fue liberado hasta cumplirse el propósito de Dios. ¿Son tus pruebas mayores que las de Job? Esfuérzate por tener su mismo corazón y sabrás que tu vida está en manos de un Dios lleno de tierna misericordia y compasión. Creo que el mensaje es claro. Aun cuando no veamos de forma palpable el poder de Dios, aún en esos momentos debemos aprender a perseverar. Y muchas veces, hermanos, es posible que nuestra fe sea probada en el sentido de que tenemos que perseverar hasta el fin. Así no veamos ese poder. Y es una gracia maravillosa que una persona pueda perseverar hasta el fin. Y allí, aunque usted no lo vea, está el poder de Dios, en la misma perseverancia suya y mía. Permítanme concluir en este estudio, y es que a lo largo del mismo hemos visto que el poder de Dios a veces parece ocultarse. Pero eso no significa que Él no esté obrando. Dios siempre está activo, pero sus caminos no siempre son como los imaginamos. Y Habacuc, la conclusión de la historia de Habacuc es preciosa, porque Habacuc hace una oración que se ha convertido en un canto, y hace una oración que es hermosa cuando dice:
Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de las majadas, y no haya vacas en los corrales, dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré. En el Dios de mi salvación yo me gozaré. Jehová el Señor es mi fortaleza. Jehová el Señor es mi fortaleza, cual hace mis pies como de siervas y en mis alturas me hace andar. ¿Sabes qué? Porque Habacuc aprendió que el poder de Dios está presente en todo, aunque él no vea nada. Aunque todo lo que vea sea perjudicial, el poder de Dios está presente. Él lo entendió cuando Dios le habló. ¿Y sabes qué? Tú también lo puedes entender, porque Dios te habla cada día a través de su Sagrada Escritura. Y creo que aquí está el poder más grande en estas palabras tan preciosas como lo es la Biblia. Así que déjame decirte lo más importante. El poder de Dios siempre se va a manifestar en el tiempo perfecto y de la manera que Él considera mejor. Sí, en algunos casos el problema es nuestra perspectiva, pero Dios está actuando de otra manera. Sí, a veces Dios se toma su tiempo a propósito para fortalecer nuestra fe y enseñarnos a depender más de Él. Pero también a veces debemos examinar nuestra vida porque pueden haber obstáculos internos que nos impiden experimentar su poder. Y sea como sea, finalmente hay momentos en los que simplemente Dios nos llama a perseverar, confiando en su fidelidad, aun cuando no veamos su mano de inmediato. Y recordando las palabras de Habacuc 2:4, el justo vivirá por su fe. Y nuestra confianza no debe depender de lo que vemos, sino de lo que sabemos sobre Dios. Quédate con esto. Isaías 40:31. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Que el Señor te bendiga.